Bienvenidos todos y todas nuevamente a tu canal Energía Sin Fronteras. Hoy vamos a continuar con el episodio número 9, continuando con el tema de transformadores eléctricos. Te habla tu instructor Juan Bracho, ingeniero electricista, y continuamos con transformadores. En el episodio anterior dejamos por allí unas preguntas que las respuestas son estas. A la primera sería 20 vueltas, la segunda sería falso. Y la tercera pregunta sería 2 amperes, para que verifiquen allí sus respuestas, compañeros y compañeras. ¿Qué veremos en este episodio? Veremos coeficiente de acoplamiento, capacidad nominal del transformador, frecuencia, nivel de impulso básico, sonido, altura, pérdidas y eficiencia en el transformador, pérdida óhmica, disipación de calor, métodos de disipación de calor, transformadores en baño de líquido, ventilados de tipo seco y especiales de tipo seco. ¿Qué aprenderemos al finalizar este episodio? Deberíamos estar atentos con los principios electromagnéticos, parámetros eléctricos claves como capacidad nominal, frecuencia de operación y pérdida óhmica, aspectos de seguridad como el nivel de impulso básico, diseño físico como el de alturas y dimensiones, eficiencia energética, gestión térmica y aplicaciones específicas. Coeficiente de acoplamiento. El acoplamiento magnético entre los devanados primario y secundario de un transformador fue introducido anteriormente. El acoplamiento máximo ocurre cuando todas las líneas de flujo del devanado primario cortan el devanado secundario. Acá lo podemos ver. Tenemos las líneas de flujo no acopladas y líneas de flujo confinadas al núcleo de hierro del transformador. Aun cuando un acoplamiento máximo es deseable, por razones de eficiencia de operación, no siempre se puede lograr. La cantidad de acoplamiento que se da entre los dos devanados es lo que se conoce como coeficiente de acoplamiento. El hecho de enrollar ambos devanados en un núcleo de hierro ayuda a optimizar el coeficiente de acoplamiento, proporcionando una buena trayectoria confinada para las líneas del flujo. Capacidad nominal de un transformador. Los transformadores son frecuentemente calibrados en kilowatt-ampere, que es lo que conocemos como kVA, aun cuando existen otras designaciones de capacidad nominal. Los transformadores muy grandes son frecuentemente calibrados en megavolt-ampere, es decir, MVA, y los transformadores muy pequeños simplemente como volt-ampere. La capacidad nominal indica la corriente máxima que un transformador puede suministrar a una carga sin sobrecalentamiento. Si usted conoce la tensión y la intensidad, se puede calcular la capacidad nominal. Si usted conoce la capacidad nominal y la tensión, se puede calcular la intensidad. La capacidad nominal de un transformador es la misma tanto para el primario como para el secundario. Ya este concepto lo vimos anteriormente en el episodio anterior. Si no lo han visto, los invito para que lo vean. Dos fórmulas son necesarias para calcular las capacidades nominales de los transformadores. Una para las cargas monofásicas y otra para las cargas trifásicas. Aquí vamos a ver, tenemos este ejemplo de fórmula para calcular la potencia de un transformador de carga monofásica, donde tenemos un voltaje en el primario, o sea, si sabemos que el transformador va a trabajar con un voltaje en el primario de 240 volts y necesitamos alimentar, por ejemplo, una carga de 5 amperes. Entonces nosotros decimos lo siguiente, voltaje por corriente, perdón, corriente por voltaje, es lo mismo, potencia, dividido entre 1000. Sustituimos aquí los valores 5 amperes, que es lo que necesitamos, es la carga que necesitamos alimentar, lo multiplicamos por el voltaje del primario del transformador, que en este ejemplo es 240 volts, y eso nos va a dar 1200. Lo dividimos entre 1000 y esto nos va a dar 1.2 kVA. Esto lo vimos acá, kVA. Esa sería la potencia nominal, la capacidad nominal de nuestro transformador que necesitamos para alimentar esta carga de 5 amperes, 1.2 kVA. Vemos este ejemplo para un transformador trifásico. Tenemos que ese transformador se va a alimentar con un voltaje de 208 voltios en el primario
y para lo cual vamos a alimentar una carga que va a tener una capacidad de 100 amperes, esa carga que deseamos alimentar. Es la misma fórmula, pero agregamos el 3, la raíz de 3. Acá no se ve la raíz, pero acá hay un error. Es raíz de 3. Entonces nuestra potencia, digamos, activa sería corriente por voltaje por raíz de 3. Aquí vemos, sustituimos los valores, la corriente sería 100 amperes, 208 volt, que sería el voltaje del primario, por la raíz de 3, que es 1.732. Esto nos da un valor y eso lo dividimos entre 1000. Este transformador tendría una potencia nominal en kVA de 36 kVA, 36.000 volt-ampere. Esta es la capacidad del transformador que necesitamos para la aplicación y poder alimentar una carga de 100 amperes. Frecuencia. Un transformador no puede cambiar la frecuencia de energía suministrada. Si el suministro es de 60 Hz, la salida también será de 60 Hz. Puesto que los transformadores son diseñados para operación a una frecuencia particular, se deben conocer requerimientos de frecuencia para seleccionar el transformador apropiado. La frecuencia de la fuente debe ser determinada y la frecuencia de la carga debe corresponder. Los transformadores utilizados en Estados Unidos, por ejemplo, y Canadá, son habitualmente diseñados en 60 Hz. Una gran parte del resto del mundo utiliza 50 Hz. Por ejemplo, en Venezuela se utilizan 60 Hz, mientras que en Chile se utilizan 50 Hz. Nivel de impulso básico, VIL, por sus siglas en inglés, que significa Basic Insulation Level, nivel de impulso básico. Los sistemas de distribución eléctrica externos son sometidos a sobretensiones por descargas atmosféricas. Aun si el rayo golpea la línea a cierta distancia del transformador, las sobretensiones que pueden ocurrir pueden desplazarse a través del largo de la línea y en el transformador. Otro equipo eléctrico en el sistema puede también provocar sobretensión cuando son abiertos y cerrados los circuitos. Estas sobretensiones pueden ser muy perjudiciales para transformadores y otros equipos eléctricos. El nivel de impulso básico es una medición de la capacidad del sistema de aislamiento del transformador para resistir los picos de muy alta tensión y corta duración. El BIR se determina con base a lo siguiente: los tipos de sobretensiones al cual se enfrentará probablemente el equipo, el diseño del sistema eléctrico y la protección de tensión proporcionada. Para que estemos familiarizados con el BIL, algunos niveles de BIL típicos se muestran con clases de tensión correspondientes. Esto no aplica uniformemente para todos los equipos eléctricos. Normalmente cada fabricante también introduce el BIL para el equipo que diseña, dependiendo de las condiciones a las que va a estar sometido este equipo. Pero aquí tenemos esta tabla, que es una tabla, un extracto de normativas internacionales, donde nos indica el BIL correspondiente para un nivel de tensión eh, de trabajo de algún equipo. Por ejemplo, para 600 voltios, un BIL correspondiente sería de 10 kV, 10.000 voltios. Para 2400 voltios, 25 kV. Para 15 kV, un equipo que trabaja en 15 kV, su BIL correspondiente debería ser de 95 kV. Y 25 kV, un BIL correspondiente de 125 kV. Eso es el nivel de impulso máximo o nivel básico de aislamiento. Aun cuando los transformadores son dispositivos estáticos y confiables, sin partes móviles, producen un zumbido. Este sonido proviene del núcleo. Cuando el flujo magnético pasa a través del núcleo de tipo láminas, las láminas se expanden y se contraen, generando un zumbido. Los transformadores están diseñados y construidos de tal manera que se minimice el ruido, pero no se elimina. El nivel de ruido de un transformador se mide en decibeles y se determina a través de pruebas efectuadas de conformidad con estándares NEMA. Altura. El aire es menos denso a mayores alturas, lo que tiene un efecto sobre el enfriamiento del transformador. Los transformadores están diseñados para operar con una elevación normal de la temperatura a una altura específica en pies sobre el nivel del mar. Si la operación debe efectuarse
a una altura mayor, a la altura del nivel del mar, la capacidad nominal indicada en la placa del transformador debe ser reducida. Esta reducción se conoce como desclasificación. La cantidad de reducción depende de qué tanto se ha rebasado la altura estándar. Hay tablas, o sea, cuando un equipo se va a diseñar para trabajar, por ejemplo, una altura de 3.000 metros de altura, 4.000 metros de altura, donde cambia la densidad del aire y lo que afecta sí o sí directamente la capacidad de enfriamiento, de disipación de calor de un transformador, existen tablas de derrateo donde se tienen que hacer modificaciones, reducción, bien sea reducción en el nivel de la potencia del transformador o se hacen cálculos para diseñar sistemas de enfriamiento más robustos para que puedan trabajar a niveles de potencia sobre mayores alturas a nivel del mar. Pérdidas y eficiencia del transformador. La mayor parte de la energía proporcionada al primario de un transformador es transferida al secundario, pero se pierde una cierta parte de energía en forma de calor. La mayor parte de esta pérdida por calor se lleva a cabo en el devanado o en el núcleo. Entre menor la pérdida, mayor es la eficiencia del transformador. Pérdidas y eficiencia son cuestiones muy importantes a la hora de seleccionar un equipo. Por ejemplo, un transformador con un costo inicial más bajo puede no ser la mejor opción de compra. Otro transformador con un costo inicial más alto, pero más eficiente, podría resultar mejor, ser mejor, la mejor decisión de compra a largo plazo. La eficiencia de un transformador se define a través de la siguiente ecuación. Eficiencia es igual a potencia de salida entre potencia de entrada. Planteado de otra manera, la potencia de salida es igual a la potencia de entrada menos las pérdidas internas del transformador. La eficiencia del transformador puede variar según fabricante, tipo de transformador y tamaño del mismo. Un transformador de potencia de 167 kVA, por ejemplo, puede tener una eficiencia de 99,4%, mientras que un transformador pequeño de 5 kVA puede tener una eficiencia de 94%. Tenemos que darnos cuenta que la eficiencia es una consideración importante cuando se trata de un transformador. Pérdida óhmica. Un tipo de pérdida en transformadores es la pérdida óhmica. Los devanados de cobre, aun cuando se trata de un material buen conductor de la electricidad, no son conductores perfectos. El cobre siempre presenta una cierta resistencia al flujo de la corriente, como todos los materiales. Uno de los factores que influyen en la pérdida óhmica es el calor. La resistencia se eleva con un incremento de la temperatura. Para minimizar este problema, grandes transformadores de distribución de energía eléctrica son frecuentemente enfriados por circulación de agua, aire forzado o aceite. El enfriamiento ayuda también a evitar daños térmicos al aislamiento o devanado. Entonces, esto que vemos acá son transformadores trifásicos y esto que se aprecia acá son radiadores donde circula el aceite interno del transformador para disipar el calor y por ende evitar las pérdidas óhmicas por temperatura. Disipación de calor, enfriamiento. El calor generado por las pérdidas debe ser removido para evitar un deterioro del sistema de aislamiento del transformador y las propiedades magnéticas reales del núcleo. El sistema de aislamiento consiste en los materiales enrollados alrededor de los devanados primario y secundario. Una clasificación de temperatura del sistema de aislamiento de transformador establece la temperatura máxima permitida en el punto más caliente en el devanado a una temperatura ambiente específica que habitualmente se considera 40 grados centígrados. Vemos igual el ejemplo. Recuerden, estos son los radiadores donde se disipa la calor y por ende produce el enfriamiento interno de tanto de las bobinas del devanado y del núcleo del transformador. Los transformadores pueden emplear numerosos métodos para disipar calor. El método más utilizado depende primariamente de la cantidad de calor que debe ser disipado y de la zona alrededor de la aplicación. Esto incluye instalaciones exteriores versus exteriores y peligrosas versus no peligrosas. Existen dos tipos principales de diseños de transformadores para resolver este problema, lo que son en baño en aceite y los transformadores secos. Por ejemplo, lo que tenemos acá en la imagen de ejemplo que estamos visualizando son transformadores en donde su núcleo y su devanado están inmersos en aceite.
Transformadores de baño líquido. Muchos transformadores se encuentran en una caja de lámina de metal ajustadas estrechamente o tanque de aceite. El aceite proporciona un buen aislamiento eléctrico y aleja el calor del núcleo y de los devanados por convección. Este tipo de transformador se conoce como un transformador de baño líquido. Acá vemos el transformador de la imagen ahora, como está esta sección de corte del radiador, donde se ve acá el núcleo y el devanado del transformador y las conexiones internas del mismo. Todo esto que podemos visualizar acá en la imagen queda inmerso en aceite aislante que sirve, valga la redundancia, de aislamiento y produce el enfriamiento del transformador internamente. Ese aceite circula por todas estas rejillas circula ese aceite de manera natural, haciendo que luego al exterior del transformador, cuando circula aire por acá, eh, se produzca el enfriamiento o la disipación de calor. Los pequeños transformadores pueden ser enfriados suficientemente a través de la circulación del aceite en el tanque solamente. Los transformadores más grandes pueden utilizar ventiladores para el enfriamiento del aceite, ventiladores para un enfriamiento adicional y bombas de aceite para circulación pueden requerirse en casos de transformadores aún más grandes. Además del aceite, se utilizan otros líquidos de enfriamiento, como por ejemplo silicona, que puede utilizarse en una aplicación en donde el aceite no es adecuado, como por ejemplo en casos en los cuales la flamabilidad es un problema. Transformadores ventilados de tipo seco. Un transformador diseñado para operar en el aire se conoce como transformador de tipo seco. El diseño no requiere de la ayuda de un líquido para disipar el exceso de calor. Una circulación natural o auxiliada por ventilador a través de aberturas de ventilación es todo lo que se requiere para cumplir con los requerimientos de clasificación de temperatura. Esto es un transformador de tipo seco, donde tanto el núcleo como el devanado y las conexiones no están inmersas en aceite, sino que están sencillamente al aire. El aire es el método de enfriamiento para este tipo de transformador y en algunas ocasiones se utilizan ventiladores para forzar el aire y mejorar, digamos, la capacidad de enfriamiento. Puesto que no se utiliza ningún líquido, no se requiere de un tanque. Sin embargo, los transformadores de tipo seco se encuentran en algún tipo de gabinete. Usted pudo haber oído de expresión núcleo y devanado cuando se trata de transformadores de tipo seco. Esto se refiere a las partes internas de un transformador de tipo seco, primariamente el núcleo y los devanados, montados en una base como una unidad dentro de un compartimiento. Una unidad de núcleo y de vanados podría ser considerada por un cliente que tiene el propósito de incluirla como parte de un compartimiento ensamblado suministrado por otros. Transformadores especiales de tipo seco. Existen varios transformadores de tipo seco especiales, típicamente no ventilados. Este tipo de transformador tiene habitualmente una capacidad nominal pequeña y puede remover el exceso de calor del núcleo y de los devanados naturalmente sin necesidad de abertura de ventilación ni de otros dispositivos de disipación de calor. Estos ejemplos que vemos acá en las imágenes son ejemplos de transformadores que son de tipo seco. En la mayoría de los diseños, esto se logra rodeando el núcleo y los devanados con mezclas de materiales especiales que absorben el calor y proporcionando un sello sólido. Este tipo de transformador es ideal para ubicaciones peligrosas y se conoce habitualmente como un transformador encapsulado. Bueno, compañeros, hemos llegado al final de este episodio. Espero haya sido de su agrado. No olvides, por favor, como siempre, suscribirte, darme like, compartir este video. Muchas gracias por tu atención y nos estaremos viendo en el siguiente episodio donde finalizaremos ya la etapa del módulo de transformadores. Muchas gracias.